Decíamos, cuando expresamos entonces la estructura de una expresión, ecuación, parámetro, lo que estemos analizando, en relación a sus dimensiones, estas iban a quedar expresadas entonces como un producto, identificando entonces que con el signo negativo el término obviamente iba a estar ubicado o posicionado en el denominador, y los que tienen los signos positivos, esos quedarían considerados en el numerador. Lo que vamos entonces a hacer a continuación es plantear la estructura de nuestras unidades. Creo que hasta este punto nos habíamos quedado. O eso no nos quedamos hasta ahí el día de la sesión. No, ahí no. No, no, profe. Ok. Conocemos las estructuras, conocemos de cada sistema cuáles son las unidades para cada dimensión. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, respetando la estructura, vamos a hacer el planteamiento de las unidades. Una referencia descriptiva, podríamos decir, es la siguiente. Así la enunciaríamos. Unidades en estructura absoluta de la densidad en el sistema internacional. ¿Cuáles serían? Kilogramo y metro. Tendría que ser kilogramo como unidad de masa, el metro como unidad de longitud, pero al estar al cubo y a la menos 3, esto nos quedaría kilogramo sobre metro cúbico. ¿Se me explicó? Sí. Ok. Vamos a hacer el listado de nuestra tabla para cada sistema. Unidades en estructura absoluta de la densidad en el sistema americano. Slug. Slug. Por pie. Ah, sobre pie. Pie cúbico. ¿Ok? Sí. Unidades en estructura absoluta de la densidad en el métrico MKS. Kilogramos Ujú. sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Metro cúbico. Recordemos que el métrico MKS está vinculado con el internacional y tienen su estructura basada en las dimensiones absolutas. Por eso se repite. ¿Sí? Este caso se va a dar también en la siguiente columna, pero entre el americano y el inglés. ¿Ok? Bueno, unidades en estructura absoluta de la densidad en el sistema inglés. Libras. Libra masa Libra masa, Pies exacto, cúbicos. sobre pie cúbico. sobre pie cúbico. ¿Ok? Sí. Unidades en estructura absoluta de la densidad en el CGS. Gramo Gramo sobre centímetro cúbico. Sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Ok. Tenemos entonces estas 5 estructuras de unidades, todas ellas vinculadas con una estructura dimensional absoluta y en representación de los 5 sistemas. Pasemos ahora a la siguiente columna, que ahora estableceríamos unidades en estructura relativa de la densidad en el sistema internacional. Newtons. Ajá. Por Sobre. Tenemos segundo al cuadrado. ajá, Newton segundo cuadrado, Sobre metro cuarto. exacto, metros a la cuarta. ¿Sí? Sí. Decíamos, respetamos entonces la posición numerador o denominador según el signo del exponente. ¿Sí? Ok. Unidades en estructura relativa de la densidad en el sistema americano. Libra libra Ujú. por segundo. por segundo cuadrado Ok. sobre Sobre pie. pie
a la cuarta. Sobre pies a la cuarta. Ujú. Unidades en estructura relativa de la densidad en el métrico MKS. Kilogramos Kilogramo fuerza fuerza. Kilogramos por por segundo al cuadrado segundo cuadrado sobre Sobre metros. metro a la cuarta. a la cuarta, ¿no? Una vez definida la estructura, ya lo demás es ir sustituyendo su equivalente, su unidades relativas de la densidad en el sistema inglés. Libra por segundo Libras. al cuadrado sobre pie, Al segundo cuadrado sobre pie a la 4. pie a la 4 o a la cuarta, ¿no? Ujú. Unidades en estructura relativa de la densidad en el sistema CGS. Dinas por Dinas, segundo al cuadrado. segundo cuadrado, Centímetro a la cuarta. centímetros a la cuarta. ¿Ok? Bueno, todas estas estructuras de unidades podrían ser aplicables a la densidad. ¿Ok? Lo interesante de esta tabla no está solamente en poder identificar la diversidad de estructuras de unidades que puede recibir un término, sino que darle un uso más allá de lo que en este momento estamos refiriendo, ¿sí? Y decía yo, aquí, por ejemplo, en la estructura absoluta, sistema internacional y el métrico repiten su estructura de unidades, ¿no? Como también el sistema inglés en la siguiente repite con el americano, ¿verdad? Ok. Esta táctica nos va a servir para relacionar ahora nuestras unidades. Voy a señalar estas flechitas. Porque esto nos va a dar el sentido en el cual vamos a obtener los siguientes términos. No por quedar ahí atravesado, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, profe. Ustedes me dicen, por favor, para que no se nos pierda detalle. ¿Estamos bien ahí? A ver, ¿mejor ahí? Sí. Mejor Sí. como que empeora, ¿verdad? ¿O se ve más claro? Se ve más claro. ¿Listo mejor? Sí. Sí. Ok. Bien, gracias. Tenemos entonces ya nuestra tabla. Y esta flecha lo que me está indicando entonces es que entre estas dos estructuras vamos a aprovechar ese espacio, por eso dejé las separaciones, para poder desarrollar lo que vamos a llamar factores de conversión. Como el planteamiento está interactuar en la misma columna, simplemente cambiando entre sistema y sistema, es decir, tenemos la estructura dimensional, en consecuencia solamente estamos cambiando estructura de unidades. Esos factores, cuando pasemos sobre la misma columna de renglón a renglón, los vamos a denominar factor de conversión de unidad. ¿Vale? Y esto tendría como consecuencia, o como beneficio, más como consecuencia, como beneficio, que cualquier término X, numérico o escalar, que viniera en acompañamiento de esta estructura de unidades, yo quiero no expresarlos en estas unidades, sino en SLU pie cúbico, el sistema inmediato inferior. Lo que tendríamos que hacer es que ese factor de conversión de unidad, lo que tengo que hacer con este número es multiplicar para obtener el resultado en esta expresión. ¿Sí? Y así lo vamos a hacer sobre cada renglón
entre sistema y sistema y también para cada columna. ¿Ok? Para esto requerimos del planteamiento o el auxilio de las equivalencias. ¿Qué son las equivalencias? Antes de definirlas, les parece que ponemos algunos ejemplos. Vamos a dar aquí. Sabemos que existe infinidad de equivalencias. Las que vamos a indicar van a ser las que de alguna forma nosotros vamos a necesitar para poder atender todo el desarrollo de mi tabla. En este caso, yo les sugeriría que no saturemos de demasiada información. ¿Sí? Por ejemplo, no necesito la equivalencia de metros cúbicos en cúbico. Aunque tenga yo la equivalencia en relación de la unidad base, las demás es simplemente trabajarlas con un exponente. Vamos a ver a qué nos referimos en este momento. Por ejemplo, en este caso, equivalencia entre metros con pies. Metros con pies. ¿Cuál es la relación de equivalencia que existe o que ustedes conocen? Un metro equivale a... ¿Qué es más grande? ¿Un metro o un pie? Un pie. Un pie es más grande. Un metro. Es Un un metro. metro. Un metro. Un pie equivale a Un 30 metro. centímetros. 30.48 centímetros. Así es, ajá. Esto es necesario que ustedes lo asocien porque en determinado momento en su ámbito profesional, esto es día a día. Ajá. Y a veces nos vamos a valores redondeados, algo que sea simple de recordar. Un pie es aproximadamente 1/3 de un metro. Valor específico, un pie equivale a 0.3048 fracción del metro. ¿Sí? Esa es la equivalencia que tendríamos entre estas dos unidades. Siguiente equivalencia. Ajá. Vamos a considerar kilogramos con libras. Y ojo aquí, porque tengo kilogramo masa y tengo kilogramo fuerza. Ajá, vinculado obviamente con su equivalente en fuerza. Cuando digo kilogramo masa, se relaciona con la libra masa. Cuando digo kilogramo fuerza, se relaciona con la libra fuerza. La equivalencia que vamos a marcar acá es aplicable para cualquiera de los dos casos. Relación entre libras con kilogramos. Una libra es igual a 2.20. 0.36. Una libra es casi medio kilo. Ajá. Cuando ustedes 453. un cálculo así práctico, rápido, simple, y la libra la toman como medio kilo, ahí andan en ese rango, ¿no? Considera que una libra es más pequeña que un kilo y el valor exacto es de 0.4536 fracción del kilogramo. ¿Sí? Vayan checando por ahí el tiempo, por favor, para que no nos vaya a ganar. Tenemos 2.50, profe. 2 minutos. Ok, gracias. Tenemos otra equivalencia que es muy de uso muy común, que es la que relaciona a la unidad de fuerza en el sistema internacional con la del cíclico RKS, que es la del Newton con kilogramo. Pregunto, ¿podría ser este kilogramo masa? No, tiene que ser fuerza. Forzosamente tiene que ser fuerza porque el Newton es restrictivo en este caso de la unidad de fuerza. Y la equivalencia tiene relación de unidades que son dimensionalmente homogéneas.
¿Cuál es la relación entre newtons con kilogramos? 1000. 81. El valor es 9.81, pero ¿quién es mayor? Un kilogramo equivale a 9.81 newtons. ¿Sí? Siguiente unidad, ¿cuál podría ser? Tengo las unidades del sistema inglés, algunas del americano, del métrico MKS, del internacional. No he relacionado ninguna con el CGS. Relación de newtons con dinas. El sistema CGS, ¿sí?, es un sistema que trabaja con escalas pequeñas. Entonces la relación del newton tiene que ser muy grande en comparación con las dinas. Un newton, su equivalencia con dinas, 100.000 dinas. nos vamos al corte para que lo verifiquen, por favor. Segundo, 10 a las 5 dinas. Ok. Equivalencia entre kilogramos con slug. Un slug es igual a 14.5 14 kilogramos. Así es. Un slug es equivalente a 14.594, según yo, kilogramos. ¿Ok? Y yo pensaría que con estas 5 equivalencias que hemos planteado, podría ser suficiente para llevar a cabo todo el desarrollo de la tabla que vamos a estructurar, ¿sí? Y en ese aspecto, entonces, tomemos el ejemplo, vamos a trabajar con el primer factor de conversión de unidad, que sería en este caso kilogramos metro cúbico. Vamos a definir su factor de conversión de unidad para transformar a slug pie cúbico. ¿Ok? Entonces, indicamos aquí que lo que vamos a hacer es la conversión de unidad. ¿Vale? Mi estructura original, de donde estoy partiendo, es del kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Y voy a transformar a slug pie cúbico, ¿sí? Sé que ustedes pues ya han desarrollado muchas conversiones, sin embargo, no quiero ser omiso ni dar por hecho de que el procedimiento esté en el escenario de lo que vamos a plantear. Simplemente voy a justificar parte de lo que en muchas ocasiones inclusive llegamos a hacer hasta un poquito de manera mecánica. Y eso es algo que siempre aplico como una regla, una premisa de mi participación docente, el no dar por entendido que ustedes lo saben. Si lo saben es un reforzamiento, y si no, entonces permite aclarar y en consecuencia homogeneizar procedimientos de trabajo en las sesiones que yo atiendo. Nuestra unidad base es el kilogramo sobre
metro cúbico, ¿sí? Yo podría traer en acompañamiento de esta estructura de unidades cualquier valor X, ¿verdad? Si yo no quiero alterar esta estructura, y por ejemplo, planteo en este momento que si esto yo lo multiplico por 1, este término no presentaría alteración alguna, ¿verdad? Entonces, esto, si yo estoy multiplicándolo por un valor unitario, no presenta alteración. ¿Qué es lo que voy a buscar entonces en el caso de las equivalencias? Las equivalencias, estamos que esta situación de la unidad es lo que estábamos buscando, y el despeje entonces sería pasar de este término para poder eliminar el kilogramo, despejar la unidad de acá, de manera que este pase dividiendo, en cuyo caso la estructura que nos quedaría sería un SLU sobre 14.59 kilogramos. Esto es equivalente a un valor unitario, ¿sí? Con esto, al ser un valor unitario, el planteamiento de esta estructura no se altera, ¿sí? De forma semejante, y bueno, y en ese momento el kilogramo va a ser eliminado como unidad, dejándonos solamente el término escalar. De forma semejante, haríamos el procedimiento ahora para el metro que necesito eliminar acá, en cuyo caso la equivalencia que requerimos es la primera, ya que este relaciona metros con pies, y yo tengo metros cúbicos con pies cúbicos. Trabajo sobre esta, y ahora el metro que tengo en el denominador, necesito que de este planteamiento quedara considerado en el numerador para poder lograr esta simplificación. Si lo hacemos así, ambos sabemos que se están multiplicando por 1, pero el metro, al necesitarlo en el numerador, implicaría que un pie pase dividiendo, quedándonos en ese momento la estructura entre metros y pies de 0.3048 metros, equivalen a un pie, con lo cual metro cúbico con metro no se puede eliminar, pero al tener un valor unitario, si yo lo elevo al cubo, ¿sí? La operación entonces se potencializa, ¿sí? El dato, perdón, se potencializa, permitiéndonos entonces quitar metros cúbicos con metros cúbicos y dejando en su lugar al pie cúbico, teniendo cuidado de que el exponente, perdón, que el escalar también es afectado por el exponente. De esa forma, mi procedimiento daría como resultado en unidades, tendríamos las que no tenemos eliminadas, sería el SLU, ¿sí? Sobre pie cúbico, ¿ok? Que es la estructura de unidades que buscábamos. Y el escalar estaría definido como, que precisamente es el escalar que estamos nosotros buscando. En este caso sería 1 por 0.3048 al cubo. Entonces esto sería 0.3048 elevado al cubo y dividido entre 14.594, 1 al cubo se queda como 1, y sería entonces 14.594, y apóyenme por favor con esa operación. ¿Qué es lo que hay que hacer? 0.3048 al cubo entre 14.594. ¿Cuánto nos arroja eso? Por favor. 1.94. 0.3. A ver, lo anoto para Por 10 a la, Por 10 a la por menos 10 a la 3. menos 3.
1.94. 1.94. Tercer cifra. Por 10. 0.3, profe. ¿Verdad? ¿No? 0.3. 0.3. Menos. 1.943. 0.3. 0.3. 0.3. Ajá. Sí. Por 10. Por 10 a Por la menos 10. A la 3. menos 3. A la A menos la 3. menos 3. Por 10 a la menos 3. Ok. Gracias. El identificar que tengo un exponente, ajá, a la menos 3, un exponente base 10 a la menos 3 implica que la posición del punto se tendría que recorrer hacia la izquierda y eso hace que este dato sea muy pequeño, ¿verdad? Pero bueno, ahí queda entonces ese valor, que en este caso correspondería entonces al factor de conversión que necesitamos, que ustedes ya verificaron, dejo ahí esa responsabilidad de que es el número correcto, 9403 por 10 a la menos 3. Ese tendría que ser el valor correspondiente al factor de conversión. ¿Sí? Necesito que ustedes, con lo que acabamos de hacer, por favor, me digan o me den su concepto de equivalencia, así como también el de conversión. Aquí tengo ya planteados los ejemplos de las equivalencias. Aquí tenemos ejemplificada la conversión. ¿Qué es una equivalencia? ¿Una razón de cambio? Una razón de cambio, creo que no sería correcto. Una Relación de igualdad. Son como dos igualdades. Es Una relación de transformar. igualdad. Estas Es transformar. son dos unidades. Estas son dos unidades. Esta es una relación. ¿Ah? Equivalencia. Establece la relación en unidades de diferentes sistemas. ¿Ah? Obviamente, estas son dimensionalmente homogéneas. Estos valores numéricos, ¿nosotros los inventamos? ¿Nosotros los propusimos? No. No. No, No. ya están establecidos. ¿Quién los controla? Quien los controla es el sistema de pesos y medidas. Entonces, una equivalencia establece la relación entre unidades de diferentes sistemas, ajá, en donde estas unidades son dimensionalmente homogéneas y cuya proporción o magnitud está controlada de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. ¿Qué es una conversión? ¿En qué consiste una conversión? En la transformación. Pasar una magnitud de un Sistemas sistema de unidades. unidad a otro. Sistema a otro. Desarrollamos un procedimiento, ¿verdad? Una conversión es un proceso matemático que se apoya ¿en qué? En las equivalencias y que tiene como propósito llevar a cabo una transformación de estructuras de unidades de un sistema a otro sistema. ¿Sí se entiende? Uno es un procedimiento y el otro simplemente una relación de igualdad entre dos términos. Aquí yo ya relacioné dos unidades diferentes. Aquí es solamente el término único. El proceso me implica también definir ciertas equivalencias, pero ya como estructura. Antes de eso tuve que haber hecho el proceso matemático. ¿Vale? Quiero que quede claro para efectos de darle interpretación y sentido a lo que estamos haciendo en nuestra tabla. Y el objetivo sería entonces
que ustedes desarrollen las conversiones, trabajando con estas equivalencias. Dense cuenta que ya al tener bien planteado el término y entendido entonces su significado, al momento en el que nosotros hacemos referencia a algo, ya le damos un sentido específico y en eso ya viene un proceso matemático, un proceso mental para entablar un diálogo que esté acorde a lo que estamos diciendo. Porque en el ámbito en el que ustedes se van a desenvolver, van a tratar con ingenieros que también tienen un nivel de preparación semejante al de ustedes. Y utilizar mal un término a veces daña la imagen de las personas. Seamos cuidadosos y cautos con esas cuestiones al momento de expresarnos. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Llenar nuestra tabla con todos estos factores de conversión, así como lo hicimos en la estructura absoluta. Pues van a trabajar ustedes sobre la estructura relativa, ¿sí? Y estas 5 equivalencias son suficientes para que ustedes aborden todo lo que tenemos que desarrollar acá. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Eso lo vamos a hacer como una actividad ya extra clase. Ustedes lo hacen en casa, por favor. Y pues vamos a dejar hasta aquí esta parte.